buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día los voy a llevar de visita lejos, súper lejos, dentro de nuestro país, pero allá al fin del mundo o al comienzo del mundo, no sabemos. Así que vamos a hablar hoy día con Dusan Martinovich Andrade. Él es profesor de historia y también encargado del área educativa del Museo Regional de Magallanes. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y efectivamente desde acá el fin del mundo, como escribiera Gabriela Mistral, desde las grises postrimerías de la patria, acá al final del país estamos acompañándolo. Pero por otro lado, fíjate que el Papa hace muy poquito, en una carta que mandó de saludo por los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, dice que Dios entró al país por el sur del mundo. Así que a lo mejor es el comienzo, ¿no? No sabemos. ¿Por qué el Claro, efectivamente, comienzo? hace unos 500 años, claro, precisamente claro, hace un par de días, unos 500 años se cumplen de la primera misa que se realizó en Chile, claro, el padre Valderrama, acá al sur de Punta Arenas, unos 70 kilómetros, que es un poco más, en una bahía, la bahía de Fortescue, el puerto de las Sardinas, se realizó la primera misa en Chile, se conmemoró hace poco, dice, Sí, porque pues. en estos días, efectivamente, Magallanes, claro, transita por el estrecho, pero claro, es un poquito más de un mes que realiza la Que se navegación por el demoró, estrecho. Claro, que se demoró en encontrar, en salir, en todo eso. claro. Pero ya vamos Del a hablar de esa 21 de parte. octubre al 28 de noviembre. Son varios días, varias semanas las que está, así que hace cosas por acá abajo. Sí, oye, pero yo quiero partir por tu trabajo en el Museo Regional de Magallanes. Cuéntanos un poquito, ¿el museo tiene exposición permanente? ¿Hicieron algo especial por los 500 años? Desgraciadamente están con una posible, están, no sé en qué fase están, pero han estado muy, muy complicados, están bastante cuarentenados. Cuéntanos un poquito del museo. Sí, bueno, nosotros somos un museo del Estado, un museo público, gratuito, que se llama Museo Regional de Magallanes. Un museo que es del año 69 y que era más bien como de historia natural de Magallanes, con aves y todo. Pero en los años 80 se regaló, los herederos de una familia que tenía mucho dinero en Magallanes donaron su casa y esta casa pasó a ser ahora el hogar del museo. Por lo cual el museo, claro, tiene una exposición permanente, pero es un museo bien un poco extraño, porque una parte del museo es una mansión, con cortinas, con jarrones, con sillones, una casa, con dormitorio. Y tú recorres la casa y la otra mitad del museo son un museo histórico con vitrinas que hablan de la historia de Magallanes, pueblos originarios, canoas, mapas y demás. Así que un museo así bien variopinto, un museo palacio, museo histórico, Pero es bien interesante. La parte palacio también muestra la historia, ¿no? La parte social, cómo vivía Claro, un grupo de personas en una época determinada. Así que también es como una exposición viva, ¿no? claro, sí, en un momento, claro, de que cuando por este mismo estrecho que siempre nos lleva, nos reitera él, cuando antes que se abriera el canal de Panamá, cuando Magallanes era el único paso entre los océanos, una zona de mucho comercio, y hay familias que, claro, que hicieron multimillonarias, y después que se abrió el canal de Panamá se fueron. Y bueno, sus casas no se Claro. la podían llevar y quedaron en desuso, después se empezaron a destruir, después había que invertir mucho en ellas, de repente era hasta un problema tenerlas y muchas de ellas pasaron al Estado y son hoy museos u otra, o con otros fines. Monumentos nacionales. Yo me imagino que tú te refieres al palacio, para la gente que no lo sabe, al Palacio Brown Menéndez, ¿no? Que es donde están hoy Claro, instalados. hoy estamos instalados ahí efectivamente desde el año 83, estamos instalados en el Palacio Brown Menéndez, que es un edificio, claro, del año 1906 y es un monumento histórico nacional y claro, es una casa que dejó de ocuparse como casa en 1918 y se donó en el 83. Por eso es como abrir una cortina de tiempo, de abrir una puerta y encontrar una casa tal y cual quedó hace 100 años. Así que eso también tiene
Su valor histórico. su valor y su gusto. A la gente le gusta mucho entrar a ella. Obviamente que sí. Oye, a ver, yo no he estado nunca en Punta Arenas, pero tengo entendido que hay algunos lugares que son como bien emblemáticos. Por ejemplo, no sé, pues cuéntanos tú. Yo puedo hablar, por ejemplo, de el Cerro La Cruz, que lo encuentro maravilloso, el hecho de que hayan instalado ahí un pilar donde aparecen una serie de países, para dónde están ubicados, etcétera. Cuéntanos un poquito del cerro. Tú eres profesor de historia. Sí, bueno, y soy magallánico también, nacido acá en Punta Arenas, mis padres. Mis abuelos son inmigrantes, mi mamá también. Mi mamá viene de la zona sur de Chiloé, acá hay mucha inmigración de la gente de Chiloé, mucha. Y también mucha familia de Croacia y de los países europeos. Así que hay una mezcla ahí media extraña. Sí, yo por tu Y, apellido ya descubrí que eras croata, obviamente. y efectivamente, y eso tiene esta zona bien, bien interesante. Y claro, atractivos turísticos interesantes de la ciudad. Bueno, la ciudad ha tomado bastante fuerza en el ámbito turístico. Siempre había sido un lugar de paso para ir a Natales y a las Torres del Paine, que es la gran joya de Magallanes. Y hace algunos años ya no, Magallanes y Punta Arenas en particular ha querido destacarse por sí sola, dando algún atractivo que lo separe del parque, más que un lugar de estadía de una noche antes de agarrar el avión de vuelta al lugar de origen. Por eso, claro, está el Cerro de la Cruz, que es un cerro en el cual se puede ver casi toda la ciudad de Punta Arenas, que está a 4 cuadras, a algunos minutos de la Plaza de Armas, es decir, es muy cercano, caminando a 10 minutos, y uno llega a un cerro en el cual puede avisorar todo el estrecho y junto con ello también ver junto con la ciudad el estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego, que es esa gran isla mítica que en realidad se ve a simple vista acá en Punta Arenas. Es decir, tú ves el estrecho y un poco más allá ves la isla Tierra del Fuego y un día claro se pueden ver incluso detalles de luces y cosas, están bastante cerca, se pueden ver. O Así sea que que en realidad es llegar y claro, cruzar hacia Porvenir, por ejemplo. claro, hay dos pasos, hay uno que se llama Primera Angostura, que es un cruce que no dura más de 15 minutos en barco. Y está el cruce acá en Punta Arenas, que ya el estrecho se vuelve más ancho, y ahí, claro, acá son casi 3 horas en barco. Es decir, uno va en la opción, o los 15 minutos o las 3 horas. Pero es un estrecho que, como bien tú dices, también es muy diverso, porque el estrecho, imagínate, son 500 kilómetros de estrecho de Magallanes, de principio a fin, de Atlántico a Pacífico. Así que es enorme. Y nosotros incluso acá los magallánicos conocemos el pedacito muy pequeño que está al frente de la ciudad. Pero en realidad en su extensión completa es muy diverso y bueno, es maravilloso. Uno tiene la oportunidad de conocerlo. Oye, ustedes están como museo, me refiero, muy cerca del Muelle Prat. Eso significa que de alguna manera tú ves el estrecho a cada rato. Para ustedes es algo, Sí, paisaje diario. claro, no, yo lo veo de mi ventana, lo vemos desde las casas. Es algo que uno nace con el estrecho acá al lado, pero es un mar que es diferente al resto del país. Claro, no es que uno en verano se puede ir a meter, ¿cierto? Un lugar de descanso, la verdad es que es más de contemplación. Que es bien Sí, helado, pero claro. es bonito pararse a la orilla, ver las ballenas, las toninas, los delfines, que son y cada tanto tiempo, pasa siempre, ¿eh? 1, 2 veces al año cae un pingüino perdido acá en el estrecho y aparece en la ciudad, ahora que hay un lobo de mar, hace un mes atrás, que andaba por la calle de Punta Arenas, aprovechando esta cuarentena que no andan vehículos, anda un poco perdido y lo encuentran y lo vuelven Y lo a vuelven a poner al meter para mar. adentro. Claro, son Oye, las pero aventuras. mi pregunta era, igual se sigue viendo, a pesar de que el canal de Panamá ya echó abajo, digamos, el estrecho, ¿se suele ver igual algún tipo de navegación por ahí, barcos que van y vienen? Sí, bueno, la verdad que efectivamente ya no en las dimensiones de los años, de hace 100 años atrás, que eran miles Ujú. de embarcaciones. Ahora son las menos, pero igual, el canal aún tiene alguna falencia, el canal de Panamá, referente al tamaño. Los barcos que ya son de dimensiones ya colosales, portaaviones, por ejemplo, ahora hace algunas semanas cruzó un portahelicóptero de Estados Unidos, estos militares enormes, que aún no pueden entrar al canal, privilegian el paso del estrecho.
Oye, portacontenedores también, son grandes las embarcaciones que cruzan el estrecho en realidad. oye, y sigue habiendo obligadamente un práctico que los tiene que ayudar a cruzar, porque no cualquiera sabe ni las profundidades que hay, ni todos los recovecos que tiene el estrecho de Magallanes. Oiga, pero usted dijo que no conoce Punta Arenas, pero sabe bastantes particularidades. La verdad es que efectivamente es necesario, aún hoy, con toda la tecnología que existe, que un práctico guíe todas las embarcaciones que cruzan desde el Ya, Atlántico al Pacífico, las grandes embarcaciones. En esta diversidad del estrecho, que estamos hablando de 500 kilómetros, hay profundidades de nada, de 2 o 3, perdón, de 20 metros, muy, muy poco, y hasta los 1000 metros. ¿Verdad? En realidad claro. es muy, muy, muy diverso. Hay trozos que su ancho son de 5 kilómetros solamente, y en otros tenemos 15 kilómetros. La verdad que es muy diverso, y aún hoy con la tecnología se necesita un práctico que vaya guiando estas embarcaciones a través de estos canales, que nos sorprende que hace 500 años Magallanes, con esta embarcación de madera, con una vela, lograra hacer lo que hizo, y en tan poco tiempo, en 38 días, cruzó estos 500 kilómetros de estrecho de Magallanes. Todo un récord. Tuvieron que pasar como 300 años para que otra embarcación lo lograra Lo con lograra, esa sí, velocidad. po. Oye, me imagino que debe ser importantísimo lo del práctico, por aquello, sobre todo lo que dices tú, barcos de gran calado no pueden llegar y pasar por cualquier parte donde haya una profundidad mínima, por ejemplo, quedarían encallados rápidamente. Claro, y han ocurrido tragedias como el Metula, que es un barco tanquero de petróleo que naufragó en los años 80, efectivamente, que por golpear la base acá en el estrecho fue un desastre ecológico. Así que en realidad, claro, se necesitan prácticos para estas embarcaciones. Oye, tú nombraste recién la travesía de Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano y una serie de más, estoy nombrando los más conocidos, digamos, en general. Eh, y también dijiste que con estas naves, eran naves pequeñas, y tengo entendido además que hay una réplica de una de las naves allá, en las costas, ¿no? La nao Victoria. Es una réplica que hicieron ustedes bastantes años después y se instaló ahí. Sí, la réplica Nao Victoria, efectivamente, está en un museo que se llama Museo Sitio Nao Victoria, que es de un privado. Juan Luis Matassi es el dueño, que es un tipo muy agradable, que tenía este sueño siempre. La verdad que su abuelo tenía una tienda de antigüedades, y él siempre soñaba con estos barcos antiguos y recrearlos. Y bueno, cumplió su sueño, hizo la Nao Victoria en tamaño real, 1 a 1, en su casa, a orilla del estrecho de Magallanes, y lo abrió a público para que la gente lo venga a visitar. Efectivamente, acá en la Patagonia, en San Julián, en Argentina, hay un museo de sitio Nao Victoria con una réplica de la Nao Victoria hecha por el gobierno, y acá en Punta Arenas una réplica exacta de la Nao Victoria de muy buena lid, hecha por unos carpinteros de Rivera, fíjate, por una familia de carpinteros de Rivera acá del sur de Chile, que la construyeron en madera a escala, igual a esta embarcación famosa, que es la única que terminó este viaje de Magallanes. Ahí está la Nueva Victoria, y ahora en el tiempo se han aumentado los barcos. Hizo la Beagle de Darwin, ¿cierto? En la que navegó Darwin por acá por el sur, Ujú. la Beagle, la Goleta Ancud, que es una embarcación que salió de Chiloé y tomó posesión del estrecho, y bueno, y sigue construyendo barcos para visitas turísticas, así que muy recomendable. Oye, qué bonito. Recomendable también es, obviamente, quien vaya a Punta Arenas tiene que ir a besar la pata del Patagón, ¿no? Claro que sí, un El monumento. monumento que está en la Plaza de Armas. Cuéntanos un poquito, yo tengo entendido que lo típico es que uno va para allá, ahora en pandemia seguramente ya no se puede, salvo que llegue con un poco de gel, ¿no? Y es el beso que dicen que hace que uno vuelva a Punta Arenas, que lo vuelvas a visitar. Pero tengo entendido que ese monumento también tiene otras cosas que son sumamente importantes, hay símbolos en distintos lados. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, ese monumento efectivamente hace 100 años se inauguró, en 1920, en diciembre de 1920, se conmemoraron los 400 años de este viaje de Magallanes, y bueno, el gran acto fue inaugurar el monumento a Hernando de Magallanes. Lo hizo Guillermo de Córdoba, un escultor chileno,
Y la verdad que es un monumento espectacular, la verdad que es muy bello, ganó un concurso nacional, todos los grandes artistas nacionales participaron en este concurso, y ganó la obra de Guillermo Córdoba, en la cual tiene en la cúspide, en un bauprés, en la punta de una embarcación, a Hernando de Magallanes, y bajo él tiene por ambos costados tiene a indígenas, a un Selknam y a un Patagón, o a Oniken, que se llama. Tenemos a los dos indígenas abajo y en el medio una sirena que tiene los escudos de Chile y de Portugal. Eh, y también tiene varios elementos, globos terráqueos, tiene sobrerelieves con el viaje de Magallanes. Y la verdad que es bien interesante porque tiene esta doble función. Si bien es de Magallanes, del navegante, que se reconoce así, la gente también le ha tomado mucho cariño, más cariño incluso a los indígenas que están del lado, pero que están a la altura de uno. Y uno desde chico le ha ido a tocar, el pie era de bronce patinado y con los años se le fue la pátina y han quedado brillantes. Y la gente quedó esa idea de que cuando uno va y le hace cariño al pie del indio, regresa a Punta Arenas. Y parece que ocurre, parece que es verdad, así que se lo recomiendo Ah, también. qué buena, eso hay que ir a darle el beso entonces de todas maneras. Oye, una pequeña curiosidad, ¿es cierto que todavía existen esas esquinas donde hay algunos amarres de tal manera de que tú te puedas agarrar para doblar la esquina por los vientos? Sí, bueno, el viento en Magallanes es, es de unas dimensiones bien colosales. Uno ya está acostumbrado, pero acá que hayan 100 kilómetros por hora es algo que, bueno, hay viento, pero tampoco no se suspenden las clases, la gente sigue trabajando, el día como ocurre con un poco más de precaución, nada más que eso. Y efectivamente en ciertas esquinas, que son precisamente las esquinas de la plaza, antiguamente, hasta hace un año atrás, se colocaban, los bomberos son los que hacen ese trabajo de colocar sogas, ¿cierto?, en las diferentes esquinas para que la gente se vaya agarrando para no caerse. Y hace 1 o 2 años, no más que eso, la municipalidad hizo un proyecto y colocó como unos pasamanos ya de forma permanente. Así que ya le da más estabilidad, pero igual perdió ese romanticismo de ver a los bomberos cuando salía viento haciendo estos amarres para que la gente se apoye. Así que Sí, ponían sigue una habiendo eso. soga. Ponían en la soga, ahora son unas rejas metálicas ya permanentes para el viento, efectivamente, para la gente, unos pasamanos. Ya, perfecto, ya. Oye, vámonos ahora a los 500 años, vámonos a hablar un poco del estrecho. Tú me dices que se demoraron, ¿de cuándo a cuándo, según dice la historia, eh, cuánto tiempo se demoró en realidad Magallanes en cruzar el estrecho? Primero en descubrirlo, porque primero se había metido en el Río de la Plata, tengo entendido, creyendo que era un buen cruce hacia el otro lado y después descubrió que no. ¿Cuántas naves eran y cuántas llegaron al otro lado al final? Sí, mira, la verdad que este viaje parte con 5 embarcaciones que salen desde España, y antes de ingresar al estrecho ya naufraga una que es la nao Santiago, que era la más pequeña. Dice, ya al estrecho llegan cuatro, solo cuatro de ellas. Un 21 de octubre, efectivamente, como bien tú decías, vienen bajando desde Río de la Plata, ¿cierto? Magallanes no tiene la seguridad que dónde va a estar este estrecho. Él piensa originalmente que puede ser el Río de la Plata, pero al no serlo, sí, está varias semanas navegando el Río de la Plata y al final toma agua y se da cuenta que es agua dulce y dice, Ah, no es este paso. Pero si tú te das cuenta en Sudamérica, cuando en la costa argentina se va recogiendo hacia el interior, así que Magallanes en algún momento tiene que aparecer este paso. Y efectivamente, un 21 de octubre de 1520, claro, encuentra este cabo que hace el ingreso al cabo de las 11.000 vírgenes y inmediatamente este gran paso de mar. Magallanes indudablemente se da cuenta que un estrecho apenas lo ve. Magallanes es un gran navegante por las algas, el color, ve ballenas también transitando, así que tiene que llegar a otro lado, esto no es una entrada de mar sin salida. Y efectivamente los primeros días básicamente se encarga de enviar a las naves más pequeñas que ingresen al estrecho a ver si es el famoso paso o no. Las dos embarcaciones más grandes, la Trinidad y la San Antonio, se quedan básicamente en la entrada del estrecho esperando si es alguna novedad. Y luego las dos embarcaciones más pequeñas, la Concepción y la Victoria, llegan avisando que este era un paso que se ve que
que tiene buenas perspectivas, y ahí hace el ingreso total la flota de Magallanes, efectivamente ese mismo el mismo 21 de octubre. Y ahí viene también un poco de la toponimia de la zona, el nombre. Ve la isla al frente, ve grandes humos de los indígenas, y la bautiza de la Tierra de los Fuegos. La Patagonia también le ha colocado el nombre de Patagonia, y empieza a navegar con estas 4 embarcaciones en este estrecho, como bien te había comentado, en 38 días, un poco más de un mes, navega este estrecho en toda su extensión. Acá también ocurre otro hecho interesante, que es a medio camino, justo un poquito más al sur de Punta Arenas, hay una isla que es bien famosa también, la isla Dawson se llama. Durante la época de los indígenas, tuvieron ahí una reserva, la Reserva San Rafael, donde murieron muchos indígenas, y luego en dictadura también fue un centro de detención bien famoso, por eso a la gente le suena mucho la isla Dawson. Sí. Y en esa isla, efectivamente, rodeando esa isla, hay un nuevo motín, había ocurrido uno en Argentina, y una de las embarcaciones, la más grande, y la que tenía todos los pertrechos, alimentos y todo, la San Antonio, regresa a España. Así que acá Magallanes, aparte de recorrer el estrecho, pasa muchos días más buscando esta embarcación. Él no cree que la nave ha huido, piensa que ha naufragado. Así que vuelve otra se le vez. había perdido. Claro, y efectivamente vuelve hasta la entrada atlántica del estrecho, empieza a dejar cruces en forma de señal a las embarcaciones para encontrar, y se demora mucho buscando esta embarcación, en la cual lamentablemente se había escapado hacia España. Y bueno, sigue navegando, y bueno, hace varias detenciones, no es que solo pase, sino que hace varias detenciones, se baja en varios lugares acá del estrecho de Magallanes, en la costa americana, por decirlo, no en la Tierra del Fuego, y bueno, para capturar animales, para agua, madera, todo lo que realizan. Y efectivamente ya al sur de Punta Arenas tienen una reunión de capitanes por primera vez. Ya nos quedan de estos 5 naves, ya nos quedan 3 solamente. Claro. En realidad, acá se discute de qué es lo que se va a hacer. Si nos volvemos a España, ya encontramos el paso, o seguimos hacia la isla de las especies, que Magallanes hay un mal dato. Él siempre se dejó guiar por su conocimiento para encontrar el estrecho y para hacer todo. El único dato que tenía externo era de la extensión de este océano, del Océano Pacífico, el que él creía que iba a aparecer, que iba a ser un océano más bien pequeño. Él creía, según los cálculos de Ptolomeo, que deberían en 4 días cruzar este océano y llegar a la isla de las especies. Por lo cual él acá toma la decisión, bueno, si ya estamos acá, lleguemos a la isla de las especies. Ahí fue un error, porque el Océano Pacífico es el océano más grande del mundo. Claro. Imagínate que toda la tierra del planeta Tierra entra en el Océano Pacífico, son meses de navegación, claro. Y sin este barco que tenía las provisiones fue ahí un viaje muy, muy, muy difícil para ellos. Pero bueno, el estrecho en particular son 38 días de navegación, primero de 4 naves y luego de 3 naves, que son las que recorren este estrecho hace 500 años. Sí, y ahí él decidió entonces seguir, pero tengo entendido que dentro de todo, a pesar de que él no alcanzó a llegar, porque tengo entendido que lo mataron entre medio, ¿no? Pero sí llegó Sebastián Elcano. Claro, Sebastián Elcano, que había sido uno de los amotinados en Argentina, en San Julián. Exacto. Había habido un motín donde Magallanes logra zafar, y Elcano era uno de los amotinados que Magallanes le perdona la vida. Y Magallanes, como de repente en la historia del mundo, grandes personajes, muere en una pelea de reyesuelos indígenas que no tenía ninguna relevancia. Magallanes, subestimando al adversario, muere en Mactán, en una isla, efectivamente, ahí de Malasia, entre Malasia y Filipinas, en una pelea que no tenía ni arte ni parte. Es decir, un personaje extraordinario, y en el viaje más importante de la historia de la humanidad por lejos. Si quien habla de Colón, por ejemplo, son un poquito más de 30, son casi 30 días, en un viaje igual difícil. Magallanes, estamos hablando de este viaje 3 años de navegación. Sí, no sé, sí, pues ellos salieron de Sanlúcar como en 1518. Claro, Sanlúcar de Barrameda, y efectivamente, y son 3 años de navegación. Y otro viaje que siempre se habla o se compara, el viaje del hombre a la luna, extraordinario también, como a este nivel.
No, la Luna está ahí, se había fotografiado, se habían enviado naves no tripuladas, justo estaba fotografiado cada centímetro donde iba a aterrizar el Apolo 11. En cambio, el viaje a Magallanes, luego del Río de la Plata, cada día es abrir una cortina nueva, no sabes qué es lo que va a haber. Eh, bueno, y la verdad que el primer europeo en navegar, bueno, este sur de Chile, bueno, todo lo que es el Océano Pacífico, y la verdad, dar completamente la vuelta y por primera vez que el ser humano sepa las dimensiones de la Tierra que habita. Es decir, oye, Exacto. Tú lo has dicho y nosotros le hemos dado muy poca importancia. Es más, yo te diría que los 500 años ahora pasaron bien piolita. Bueno, supongo también que mucho puede haber sido por el hecho de que estemos en pandemia, ¿no? Y que no se haya podido celebrar todo como debió haber sido. 500 años de la mayor travesía naval que ha habido en sí, el mundo, ¿no? Como decías tú recién. claro, es que también, bueno, y también entendiendo que en estos tiempos igual de ahora en el siglo XXI, de repente yo, mi opinión personal, sin mucho, se ha tratado de rivalizar a Magallanes con los indígenas, con los pueblos indígenas en Magallanes, como no sé, como el comienzo de algo negativo. Acá en Magallanes, lamentablemente, la gran mayoría de los pueblos originarios, los Selknam en particular, en Tierra del Fuego, fueron diezmados en el siglo Sí, XIX pues, por sí, los pues. ganaderos que le disparaban y todo. En eso poca culpa tiene Magallanes en realidad. Yo lo separo un poco. Magallanes pasó por acá, pero no es el inicio de nada negativo para los indígenas. Por El ser supuesto. humano se expande por naturaleza. Eh, pero claro, se trató un poco de colocar como antagónicos a los indígenas y a Magallanes, cuando en realidad acá en Magallanes ni siquiera, acá en este territorio ni siquiera Magallanes los vio. No hay registro de que haya tenido algún cruce con ellos, nada. Las atrocidades que se vieron y que son verdaderos con los pueblos indígenas acá ocurrieron 300 años después, Ujú. y en el cual Magallanes tiene poca arte y partes en ello. Así que, pero también es interesante que nos sirva para poner en valor a los pueblos originarios acá en Magallanes, porque igual cuando se habla como de descubrimiento, ¿ya quién fue el primero? Y dice, bueno, fue Magallanes, ya. Y la gente dice, no, los indígenas llegaron primero. Y uno dice, bueno, pero al final uno empieza a retroceder y en realidad es bien interesante el tema de que ninguno de los dos llegó primero al estrecho. Acá en Magallanes hay presencia humana, de los arqueólogos han encontrado en Tierra del Fuego hace 11.500 años, restos humanos, 11.500 años atrás. Y el estrecho de Magallanes es un estrecho muy joven, se creó hace unos 8.000 años. Antes eran unas lagunas que en algún momento de la deglaciación se unieron y forman este paso de mar. Es decir, que el estrecho es posterior a la presencia humana. Es decir, el estrecho descubre a la gente acá. Claro. Es igual un tema interesante que el estrecho, bueno, ¿quién llegó primero? En realidad, primero llegó la gente, después se forma este estrecho de Magallanes que deja a la gente en Tierra del Fuego, a los indígenas, que después ahí aislados. Pero el estrecho de Magallanes, claro, es posterior a la presencia humana acá. Es un estrecho bien nuevo, muy, muy nuevo en realidad. 8.000 años Ya. como en la historia de la humanidad es nada. Pues la gente ha estado más años acá que el estrecho. Qué interesante igual. Sí, pues, muy interesante, así como también es muy interesante hablar contigo y como también debe haber sido muy interesante todas las noticias que llegaron cuando los pocos que llegaron de vuelta, que tengo entendido que fue ínfimo, ¿no? Una nave con 17 o 18 personas, todo lo que quedó del descubrimiento y que llegó, Claro. que gracias a un señor que es poco conocido, que se llama Pigafetta, habría sido el sobreviviente y cronista del viaje. Y por eso es que Sí. conocemos todo esto, ¿no? Claro, la verdad que si bien hay otros escribanos de la embarcación, Albo y otros, siempre Pigafetta es el fundamental porque escribe esta maravillosa obra, ¿cierto? El primer viaje en torno al globo y relata, porque es bien interesante, porque junto con, como decía el Papa, claro, Dios entró por el sur, también las letras entraron por el sur. Pigafetta navegó el estrecho y lo escribía. Cuando Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura en el año 82, dice que el inicio del realismo mágico está en el viaje de Pigafetta, porque Pigafetta relata el viaje, pero también tiene mucho de animales inexistentes, unos cerdos con una oreja en la espalda, y le agrega Sí, harto porque quiere vender este viaje. Así sí, que es muy literario el viaje de Magallanes por Pigafetta, que efectivamente, como bien tú dices, es uno de los pocos hombres que llegan al final en la Nueva Victoria.
3 años después. Son 18 los navegantes que llegan y 3 indígenas de Malasia que también llegan. En ese tiempo no se contaban mucho, por siempre dice 18, pero en realidad fueron 18, 19, 20, 21 Claro, personas, claro. y luego fueron llegando otros viajeros que se habían quedado en el camino. ¿Ya? La verdad que hay muchos que fueron capturados por los portugueses en África. Hay una embarcación que empieza a hacer agua en Filipinas, y luego al final sus tripulantes vuelven a España. Al final de estos 250 navegantes, más o menos, llegan una treintena. Una treintena de ellos llega en tiempos bien diferentes, pero no dejan de ser muy pocos para el total que partió este viaje. Y Bueno, no, Pigafetta extraordinario. tampoco eran muy grandes las naves como para llevar No, gente, ¿no? Muchos tripulantes. no. Y diezmó Eh, tanto la enfermedad, el escorbuto y todo, que en un momento tenían 2 embarcaciones y tuvieron que navegar solo en una porque no tenían la gente para navegarla. Es decir, hay un ya, mínimo para navegar estas embarcaciones, y hay un momento que ya bien, no había el mínimo para 2. sumamente precario en realidad, si uno lo piensa hoy día, ¿no? En las condiciones en las que navegaron. Oye, no sabes lo que yo te agradezco, el haber conversado contigo, el tiempo se nos termina. Creo Sí. que voy a tener que pedir otra vez que nos juntemos de nuevo a conversar No, sobre la historia de esa zona. Muy perdón, entretenido, muy, muy, muy efectivamente simpático. me gustó mucho que hablaras de la literatura igual, porque para mucha gente Magallanes y estos mares australes entró a través de la literatura, a través de los libros de Coloane, de Sí, pues, Pigafetta, de Antoine de Saint-Exupéry, de Herman Melville, Víctor Hugo, todos escriben. Julio Verne escribe sobre el estrecho de Magallanes. Y la verdad, para exacto. mucha gente el estrecho, antes de ser algo real que uno ve en la ventana, es algo imaginario, porque lo leyó en cuentos, y venir a Magallanes es un poco develar esa idea que uno tenía desde muy niño, de conocer Sí, pues, es que este lugar tan, tan espectacular del mundo. para nosotros que estamos alejados de ese entorno, claro, es como algo misterioso, ¿no? Claro Absolutamente que sí. misterioso. Oye, además de que digamos, sí, para concluir, que el viaje al final fue un éxito rotundo, no solamente por el éxito de haber cruzado el estrecho, sino que tengo entendido que comercialmente también les fue re bien, porque con las puras especias que agarraron y se llevaron para allá, ya pudieron subvencionar totalmente el viaje. Sí, efectivamente eso habla del valor que tenían estos productos en Sí, esos años, exactamente. y efectivamente con lo poco que llegó en la Victoria pagaron el viaje completo. Así El viaje que completo. es todo un tema, pero más que eso, claro, es por primera vez los españoles, ser ellos, decir, ¿sabes? Fuimos como ahora, para los 500 años, los españoles hicieron una exposición en el Museo Naval de Madrid que se llamaba Fuimos los primeros, así se llamaba. Y efectivamente eso es lo que más valor tiene para ellos, más que la especie, es ser los primeros en dar vuelta al mundo, que es un logro extraordinario. Sí, pues de todas maneras. Oye, Dusan Martinovich, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado esta media horita de conversación sobre los 500 años del Estrecho de Magallanes. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, y invitar a todos a que cuando pase esto nos vengan a visitar, vengan a recorrer Magallanes con sus bellezas, y bueno, vengan acá al fin del mundo a recorrer un trozo de Chile, po, que pocos chilenos conocen, más extranjeros conocen, así que es necesario que los coterráneos nos vengan a conocer. Muchas gracias. Yo estoy segura que el Papa dijo una gran verdad, aquello que Dios entró por el sur de nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Dusan. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado en este programa en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.